Ah, el Papa. ¿Acaso hay alguien más en este mundo que nos haya llevado a los mexicanos a esos niveles de fanatismo colectivo a escala Kim Jong-il? Por más que lo pienso, no puedo pensar en ningún otro. Los eventos masivos en la Basílica y en el Estadio Azteca, la forma en la que llenaba avenidas por kilómetros y kilómetros, las canciones ridículas, los espejitos en las azoteas. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. El Papa se paraba el micrófono y decía: México siempre fiel. Y simplemente nos volvíamos locos, ¿cierto? Como si se tratara de un concierto de rock. México sabe rezar, sabe cantar, pero más de todo sabe gritar. Por supuesto, me refiero más que nada a este Papa. Este otro da miedito y solo lo quieren en Guanajuato. No, pero en serio, fuera de broma, aún Benedicto XVI, con su cara diabólica, ha tomado el lugar del super cool JP entre los sectores más católicos de la población, al menos. Y bueno, aún puede causar gran alboroto entre las señoras religiosas que se vuelven el equivalente de las adolescentes believers cuando el Papa se les pone enfrente. Y esto no es gratuito. México es de los países que más dinero manda al Vaticano anualmente, y la Basílica de Guadalupe es quizás su cochinito más jugoso en cuanto a limosna se refiere a nivel mundial. Cientos de millones de dólares, y lo único que tiene que hacer es pararse un rato con un sombrero de charro a que le tomen fotos. Debe estar bromeando. Bueno. Sí, baila, mono, baila. Oh, está bien, unas fotos y bueno, dense prisa. Espero que nadie suba estas fotos a mi Twitter. ¿Cuánto tiempo debo de traer puesto esto? Diría que no lo entiendo, que simplemente no puedo comprender ese fervor desmedido por el Papa. Pero fui educado en una escuela religiosa, así que crecí sabiendo de antemano la verdad. Y esa es que el Papa tiene superpoderes. Nos protege del mal. Y lo más importante, tiene una línea directa con Dios. Papa, prepárate para la acción. ¡Al Papa móvil! Pero con todo, aunque ustedes no lo crean, en México no siempre hemos estado tan locos por la figura del Papa. De hecho, en ciertos momentos de la historia, ha habido francos enfrentamientos entre México y el Vaticano. Grupos de personas que han cuestionado la intromisión del Papa en asuntos que solo deberían competir a los mexicanos. Gente que ha calificado el papel del Vaticano en nuestro país como un elemento intromisorio, innecesario y que viola la soberanía nacional. Bueno, seguramente ellos no sabían nada de los superpoderes. Papa, ¿sabe de qué es hora? ¡Hora de poner el rock en parroquial! Y esta es la historia de uno de esos pocos movimientos antipapales en nuestro país, quizá uno de los más importantes. Si bien esto tampoco es mucho decir, y como todos, fue pequeño, poco duradero y más bien anecdótico. Un movimiento que empezó aquí, en la Ciudad de México, en febrero de 1925, para ser exactos. Su promotor fue el sacerdote José Joaquín Pérez Budar, quien aparentemente, con el apoyo de estos dos y otros 8 sacerdotes, se apoderó del Templo de la Soledad. No, esa es la Fortaleza de la Soledad. Este es el Templo de la Soledad, ubicado en el barrio de la Merced. Es una iglesia común y corriente, aunque podemos pretender que se veía así en aquel entonces, para fines de entretenimiento. Pérez Budar deseaba fundar una nueva iglesia, alejada del Papa y apegada a las leyes del país, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Pero para entender mejor de qué estamos hablando, lo mejor tal vez es empezar con un breve, quizá no tan breve resumen de la historia de la Iglesia Católica en nuestro país. Breve, quizá no tan breve, resumen de la historia de la Iglesia Católica en nuestro país. A comienzos del siglo XVI, España descubrió y colonizó América. Fieles al Papa y al Vaticano, los reyes católicos montaron un blindaje sobre sus posesiones en ultramar, para evitar así que se filtrara el protestantismo. La labor de catequización a la población indígena empezó entonces. Y durante los siguientes 3 siglos, España mantuvo herméticamente cerradas sus colonias, y el catolicismo se arraigó, y se arraigó, y se arraigó, y bueno, vaya que se arraigó.
Pero el siglo XIX trajo consigo el resquebrajamiento del mundo colonial, y México se convirtió en un nuevo Estado nacional, y es entonces que el papel político y económico de la Iglesia es cuestionado por primera vez de manera abierta. Y luego llegó Juárez con sus leyes de reforma y bueno, no fueron tiempos nada buenos para la iglesia. Perdiendo cada vez más poder y con sus propiedades siendo expropiadas y vendidas a particulares. Mas ni siquiera a Juárez ni a ninguno de sus subalternos se les ocurrió crear una iglesia católica ajustada a las leyes de reforma e independiente del Vaticano, emulando a Enrique VIII. Yo fundé la iglesia anglicana. Luego, afortunadamente para el clero, Juárez se murió. Don Porfirio tomó el poder y las cosas volvieron a estar relativamente bien. ¿O no? ¡Duda! Pues bien, 3 décadas después de expedidas las leyes de reforma, surgió un verdadero conato de ruptura con el Vaticano. Su promotor fue un miembro del propio episcopado. Se trata del obispo Eduardo Sánchez Camacho, un obispo de Tamaulipas, quien defendió la tesis de que había llegado la hora de que la iglesia mexicana se pusiera a tono con las leyes de reforma. Y no pasaría mucho tiempo para que a mediados de los 1800 Sánchez Camacho empezara a volverse famoso y fuera conocido como el obispo satánico. ¡Quema a la Virgen! ¡Obispo satánico! ¡Quema a tu mamá! ¡Obispo satánico! ¡Quema a tu papá! ¡Obispo satánico! ¡Se come a tu perrito! ¡Obispo satánico! ¡Obispo satánico! ¡Obispo satánico! ¡Obispo satánico! Bueno, eso era lo que se decía de él popularmente. Lo que en realidad decía era más bien una onda así. No cuestiona el ritual ni los dogmas de la iglesia. ¡Satánico! Solo busca romper con el Vaticano y subordinarse a la política marcada por el gobierno. ¡Satán! Propone que los santos sacramentos sean administrados sin retribución alguna, para así terminar con el comercio simoniaco que existe en la iglesia de Roma. ¡Simoniaco! ¡Búscalo en el diccionario, niño! Sí, en realidad Sánchez Camacho planteaba cosas interesantes y dignas de tomarse en cuenta. Y quizá le hubiera ido un poco mejor si no hubiera sido tan rudo al hablar de la Virgen de Guadalupe, que estaba próxima a coronarse en 1885. Y esa mona nunca existió. Es solo una mona. Una mona pintada por alguien. Y no se le apareció a nadie. La mona esa. Así que en 1889 fue excomulgado y exiliado a una quinta en Ciudad Victoria llamada El Olvido, para fines dramáticos. Desde ahí, solo, derrotado y amargado, Sánchez Camacho escribió Ecos de la Quinta del Olvido, el cual volvió a escandalizar a la sociedad. Pero Camacho ya estaba muy viejo y enfermo y no tardó mucho en morirse, no sin antes pasarle la estafeta de su misión a Joaquín Pérez Buda. Según Pérez Budar, hallándose enfermo, el obispo Sánchez Camacho lo llamó y le pidió que trabajara con ahínco para fundar la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. De Pérez Budar, bueno, no hay mucho que decir realmente. Veamos. Nació en 1851. De joven se levantó en armas apoyando el plan de Porfirio Díaz de la Noria, y luego el de Tuxtepec. Pasado el conflicto, abandonó el ejército y se volvió comerciante. Se casó, enviudó al poco tiempo y se volvió padre. Y masón. Se podría decir que el hombre fue de todo un poco. En aquel entonces, Pérez Budar residía en Puebla, y desde ahí empezó por hostigar al delegado del Papa en México, con firmas y firmas de decenas de católicos solicitando la reducción de las tarifas fijadas para la impartición de los servicios religiosos. Y la respuesta de los altos mandos del clero fue muy clara. No, solo lo encerraron durante 2 años en una iglesia en Atlixco, en Puebla. Pero en 1925 las cosas empezaron a tornarse favorables para Pérez Budar, cuando estos dos entraron a formar parte crucial de la escena política en México. El 1 de diciembre de 1924, él asumió la presidencia de la República, y todos sabemos que él por acá tenía su brazalete de la amistad. Y algo que unía a este dúo era su poco aprecio por el clero, y aunque nunca hubo pruebas como tal, se tiene la gran sospecha de que detrás de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana de Pérez Budar estaban las altas esferas del poder. Calles como presidente, pero más que nada las sospechas recaen sobre Morones y el poder aplastante de la CROM. Consciente o no de que jugaba con fuego, Morones decidió utilizar a Pérez Budar para llevar la atención con el clero hasta un cisma, y de paso darle un mensaje al Papa. Para proteger a Pérez Budar, Morones creó un grupo de choque llamado Los Caballeros de la Orden de Guadalupe.
No, eran más bien un grupo de gorilas golpeadores salidos de las filas de la CROM. Aunque podemos pretender que se veían así, para fines de entretenimiento. Y aparte de su propia orden de caballeros, Morones ayudó a Pérez Búdar económicamente y a cambio le pidió solo un par de cosas. Ibayaba Maduki Masa Shiyama Daba Drobri Proshi Nikiyuna Basabogaya Dobaga Wigi Mawatsusa Dabezga Kopalaya Cheska Chespa Kutwaya Yafulki Banja Baba. En realidad la misión de Pérez Búdar era peligrosa. Con todo, logró reunir a 8 sacerdotes, convenciéndoles de que era una buena idea. Entre ellos, un sacerdote español llamado Manuel Luis Monje, y otro llamado Antonio López de Sierra, quien era suegro de Ricardo Treviño, un alto dirigente de la CROM. Pensé que querrían el chisme lo más completo posible. Ahora, lo único que necesitaba la nueva iglesia era, bueno, una iglesia. Un templo físico. Fue a eso de las 8 de la noche del 21 de febrero. El padre encargado del templo, acompañado de un presbítero, acababa unos asuntos en el Templo de la Soledad, cuando de pronto aparecieron un centenar de personas, encabezadas por los sacerdotes Pérez Búdar, Manuel Monje y Ricardo Treviño, apoyado por los caballeros de la Orden de Guadalupe, quienes con pistola en mano les ordenaron tomar sus cosas lo más pronto posible e irse a chingar a su madre. Lo más ordenado posible y de preferencia sin armar un alboroto. Así que recapitulando, el patriarca Pérez se apoderó de este templo con la ayuda de estos sujetos bajo las órdenes de este hombre. Sí, y dicen que la historia no puede ser entretenida. Y fue ese el evento fundacional con el que Joaquín Pérez Búdar inició la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, sacando a la calle a un cura anciano con cierta dosis de violencia y sin registro notarial previo, ni ceremonia religiosa alguna. Ey, al menos no mató un montón de esposas como Enrique VIII. Yo fundé la iglesia anglicana. El barrio entero se tornó en algo así como un campo de batalla. Ni el patriarca Pérez, ni Morones, ni sus caballeros de la Orden de Guadalupe habían considerado un factor importante. Las señoras de iglesia, con sus cantos horribles y sus piedras. Ey, ríanse si quieren, pero pocas cosas en este mundo son tan peligrosas como las señoras de iglesia. Cuando las señoras locas atacan. Así que a partir de ese momento fue todo un duelo entre las señoras de iglesia locas contra Pérez Búdar y los caballeros de la Orden de Guadalupe. Que se las veían negras tratando de evitar que, bueno, la multitud no los linchara.